Buenas noches, damas y caballeros. A los fanáticos de siempre, bienvenidos. A los fanáticos nuevos que vinieron gracias a los esfuerzos de mi amiguita Iraida Vigo y de Walter José. Muchas gracias, Walter, por regar la voz y promover este programa por todas partes. Hoy tenemos un tema muy apropiado para la época de Halloween. Lo único que en vez de hablar de brujitas, vamos a hablar con una brujita, pero no vamos a hablar de brujitas. Vamos a hablar del fenómeno extraterrestre. Y yo les soy sincero, normalmente es un tema que yo no le meto muy duro, porque más me preocupan las cosas que pasan en este planeta y las cosas que tenemos que manejar, que para estar preocupándome con seres de otro lado. Pero reconozco que es un tema que le preocupa a muchísima gente, y es un tema que tiene muchas ramificaciones. Entonces lo vamos a manejar desde distintos puntos de vista, incluyendo el tema astrológico y los aspectos astrológicos de lo que son visitas de extraterrestres u otros fenómenos que se confunden con la cuestión de los extraterrestres. Y para eso, pues le quiero dar la bienvenida antes que nada y antes que todo a mi amigo, ese fenómeno de la naturaleza, José García. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo tú estás? Muy buenas noches a todos, a los que nos siguen cada 2 miércoles, ¿verdad? Y para no perder la costumbre, empezamos hace 2 minutos aquí con una risería, ¿verdad? Pero nosotros somos gente feliz, ¿verdad? Exacto. Yo una vez estuve ante una entrevista, una reunión con un prospecto de trabajo, ¿verdad? Que me estaba considerando contratarme para hacer un trabajo, y entonces el hombre me dijo: yo estuve examinándolo usted en las redes sociales y por un momento tuve dudas de si usted era una persona seria. Y yo le dije: caballero, yo no soy una persona seria, pero yo cojo mi trabajo bien en serio, y son dos cosas muy distintas. Yo no voy a dañar mi cuerpo, ni mi mente, ni mi espíritu, y dejar de reírme de todo lo que yo pueda por conformarme a la necesidad de alguna persona o de algunos personajes de que uno sea serio. Por lo tanto, para los que son nuevos a esta enseñanza a distancia, que es como yo llamo estos programas educativos, pues yo soy un poquito irreverente y vamos a ver que me pongo así, medio cómico. Y entonces el pobre José, en vez de, ¿verdad?, es un astrólogo con muchísima experiencia y un conferenciante internacional, y como yo digo, en vez de él ayudarme a alcanzar la iluminación, yo lo que hago es que me lo llevo a él, me lo arrastro a las cunetas cuando yo empiezo con los chistes. Pero eso no significa que los temas que estemos tratando pues son temas serios y de trascendencia, y que vamos a aprender un montón. La cosa es que para aprender no hace falta estar así muy seriote. Lo que sí sea serio, tampoco nos ponemos irrespetuosos, que eso es bien importante. Y sobre todo esta noche, porque tenemos una invitada muy especial, porque lo que va a hacer este programa bien diferente es que después de que José presente el tema de los extraterrestres según sus investigaciones, pues vamos a tener a mi amiguita Iraida Vigo, que es testigo presencial de este fenómeno. Y por lo tanto, vamos a ver, porque parte de lo que hace José, y dime si estoy en lo correcto, es determinar si el tipo de experiencia que Iraida nos va a describir fue efectivamente causado por visita extraterrestre, un abduction, o si fue otra cosa. Así es que vamos para adelante, caballero. Dispare por ahí. Bueno, después de haber saludado a todos nuestros amigos y amigas y seguidores. Mira, Ernesto, lo que pasa es que estamos entrando dentro de uno de los temas más complejos que se han estudiado con seriedad desde que comenzó, desde la segunda mitad del siglo XX. Y digo que se han estudiado porque sabemos, a través de toda la literatura antigua y toda la literatura puránica de la India, que nosotros hemos sido visitados y ha habido una interacción entre la humanidad y seres de otros mundos, ¿verdad?
hace ya varios años, yo te diría que sería más o menos como en el 2011 o 2010, yo di un taller en Arecibo precisamente que se llamaba El fenómeno ovni desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? En donde hablábamos de toda la evidencia que hay en los distintos textos sagrados, en donde parecería ser que nosotros hemos recibido enseñanzas y educación de parte de seres de otros planetas y otros mundos, ¿verdad? El asunto es que cuando ocurre en el año 1947 el famoso accidente de Roswell, ¿verdad? El famoso accidente en donde la Fuerza Aérea se llevan los restos de una nave, ¿verdad? Y aparentemente se llevan unos cadáveres y uno de los tripulantes vivos. Y que por primera vez se publica en la prensa que había caído lo que en ese momento se llamaba un platillo volador, y después la Fuerza Aérea se dedicó a desmentir el hecho diciendo pues que había sido un globo, etcétera, etcétera. Pues comenzaron a darse dos cosas. Por un lado, comenzó a generarse un interés por el tema de parte del público, pero al mismo tiempo los gobiernos del mundo comenzaron un proceso de encubrimiento del fenómeno ovni, ¿verdad? Y digo los gobiernos porque esto estaba ocurriendo simultáneamente en distintos países del mundo, o sea, en distintos países, y ahora lo sabemos porque desde aproximadamente hace unos 5 o 6 años, muchos países comenzaron a abrir sus archivos, ¿verdad? Y se sabe que muchos países habían estado teniendo tanto contactos como avistamientos, como sus fuerzas armadas y sus cuerpos de defensa estuvieron manejando la aparición de estas naves o de estos vehículos de origen no terrestres, y que los estaban registrando y guardándolo como parte de sus documentos secretos, ¿verdad? Ahora bien, el asunto es que este proceso de encubrimiento, que se hace mucho más patente por la creación en los Estados Unidos del famoso proyecto del Libro Azul que dirigía el astrónomo Allen Hynek, pues ellos se dedicaron a desmentir o a tratar de explicar en una forma a veces absurda las experiencias que las personas tenían con respecto al fenómeno. Sin embargo, mientras todo esto estaba ocurriendo, en los Estados Unidos se estaban dando dos movimientos interesantes, ¿verdad? Uno de estos procesos era el intentar a través de retroingeniería de tratar de entender la tecnología que se encontraba en las naves que ellos habían logrado recuperar después de los accidentes, ¿verdad? Sabemos que aquí en Puerto Rico hubo por lo menos 2 de estos accidentes en el Yunque, y que lo que cayó fue retirado de la isla, ¿verdad? Y así es que en una famosa área que es conocida como el Área 51, en el desierto de Nevada, pues de acuerdo con los informes de Bob Lazar y otros científicos que trabajaron ahí, físicos que trabajaron, el trabajo de algunos de estos físicos e ingenieros que llevaron a esa zona fue la de tratar de entender la tecnología. Pero posteriormente a eso se hizo un acuerdo con ciertos grupos o razas que venían a la Tierra, que entonces ellos hicieron un intercambio con los Estados Unidos para ellos compartirle tecnología, y para eso adiestraron una serie de traductores que eran los adiestrados, o sea, de transferir o de traducir tecnología extraterrestre a tecnología humana, con el problema de que la tecnología que ellos observaban en estas naves era
mucho más avanzada y que los conocimientos de física que tienen estas civilizaciones que nos llevan millones de años de adelanto, era incomprensible, ¿verdad?, para la mayoría de los ingenieros que estaban trabajando en los proyectos. ¿Y por qué con los americanos? No Bueno, lo... esto se estaba haciendo simultáneamente. Esto se dice que comenzó en la Segunda Guerra Mundial porque se entiende que mucha de la tecnología que los nazis utilizaron fue tecnología extraterrestre, fue dada por extraterrestres, pero lo mismo estaba haciendo Rusia y estaban haciendo otros países y al parecer China de igual forma. Lo cierto es que estos trabajos de retroingeniería, así como lo que fueron compartidos por estos grupos que venían de otras galaxias u otros sistemas, le mostraron a estos ingenieros que realmente había formas de generar energía mucho más eficiente, y el problema que hubo entonces era cómo yo escondo esta información para que esto no vaya a trastocar, la economía del mundo, ¿verdad? Cuando la economía del mundo en este momento se fundamenta en el uso del combustible fósil, lo que se estaba descubriendo es que habían otras formas de transporte, otras formas de generación de energía que era mucho más eficiente utilizando el electromagnetismo, utilizando precisamente sistemas antigravitacionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Así es que comienza un proceso de encubrimiento, ¿verdad? Mientras los Estados Unidos crearon prototipos de naves que fueron voladas de acuerdo con lo que Bob Lazar decía, y otros países comenzaron a crear de igual forma prototipos. Por eso es que en este momento es muy difícil diferenciar cuando lo que se está viendo es una nave extraterrestre o una nave terrestre hecha con la tecnología actual. De hecho, si mal no recuerdo, el presidente de Lockheed, antes de retirarse, en una conferencia que dio, dijo que ya la Tierra ya nosotros los terrícolas teníamos o tenemos tecnología para devolver a E.T. a su casa, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, entonces entre las pantomimas que tenemos que preguntarnos es por qué la NASA sigue mandando estos cohetitos, ¿verdad?, con este tipo de combustible, con este tipo de propulsión completamente anticuada, cuando ya realmente existe una tecnología para hacer viajes interplanetarios o intergalácticos utilizando la tecnología que ya tienen las naciones o las potencias del mundo, ¿verdad? Ahora, por otro lado, entonces, el otro problema que surgió es que con el ánimo de desalentar la investigación de este fenómeno, entonces se comenzó a crear una campaña de terror a todo aquello que viniera del espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y si nosotros recordamos las películas, y si tú recuerdas las películas que aparecieron en la década de los 60 y los 70, etcétera, el día que la Tierra se paralizó y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues entonces eran películas de terror que lo que hacían era hacer que las personas comenzaran a temerle al fenómeno. Exacto. De hecho, en un documental que yo recomiendo que todos vean, hay 3 documentales que yo recomiendo que todos vean y que ya yo he citado en otros programas. Uno se llama Unacknowledged, del doctor Greer. Él habla sobre toda la historia del proceso del encubrimiento. Él hace un siguiente documental que se llama Encuentros cercanos del quinto tipo, en donde ya ellos han desarrollado un protocolo para poderse comunicar con estas distintas civilizaciones sin que tenga que mediar el gobierno, ¿verdad? Y hay otro que se llama The Day Before, el día antes del descubrimiento, o sea, del descubrimiento. Así es que ese, si mal no recuerdo, está en Amazon Prime,
Así es En que... inglés, the Day Before the Discovery, es en inglés. No, 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 no. No, no, se llama, no, no se llama, así, ya mismo te digo cómo se llama. Así es que son tres documentales que son muy importantes, donde figuras de la investigación del fenómeno OVNI hablan no tan solo del encubrimiento, sino de una serie de cosas que se han hecho para atemorizar al público. Por ejemplo, una de las cosas que en el documental, en el primer documental del Dr. Greer, Unacknowledged, una persona que estuvo en alguno de estos proyectos que utilizan presupuesto negro, ¿verdad? El Black Budget, ¿verdad? Uh-huh. Es que los procesos de las mutilaciones de animales, ¿de acuerdo? De las mutilaciones de animales aparentemente fueron hechas con el propósito de amedrentar a la gente. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico tuvimos el asunto del famoso vampiro de Moca. Y el chupacabra. Y después, exactamente. A pesar de que de chupacabra luego podemos hablar muchísimo, porque sucede que a lo largo de mis años de trabajo junto a querido hermano Jorge Martín, al cual voy a hacer referencia dentro de un rato, Jorge hizo unas investigaciones muy serias sobre el tema, y después vamos a hablar, si tú quieres, un poco más sobre este tema y lo que aparentemente fueron o han sido experimentos genéticos que estos seres han llevado a cabo aquí en el planeta, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que no tan solo eso, sino que en ese mismo documental del Dr. Greer, esta misma persona que habla sobre el asunto de la creación de estos montajes para asustar a la gente, ellos incluso utilizaron personas con deformaciones físicas naturales para hacerlos pasar como si fueran seres extraterrestres. Incluso algunas abducciones o secuestros fueron hechos con la intención, ¿verdad? Con la intención de asustar a las personas, ¿verdad? Así es que, eso explica una incógnita que yo tenía y que discutí también con Iraida las otras noches, que era, ok, si esta gente viene a la Tierra con esta tecnología fabulosa y entonces se encuentran con los mal llamados líderes, ¿verdad?, de distintos países, y les llevan este regalo como los Reyes Magos le llevaron a Jesús, o sea, mira, aquí tienes esto. Entonces, ¿por qué rayos, dado que se deben haber dado cuenta que estos supuestos líderes son todos unos buscones y unos charlatanes y que están guardándose la tecnología para su propio lucro en el futuro, por qué los extraterrestres no han salido de repente a decir, oye, ven acá, tenemos esto aquí hace 100 años y estos tipos no? Y la razón es, entiendo yo, que hemos fomentado tanto miedo y tanta desinformación que si se aparece un extraterrestre allí en la calle San Sebastián en San Juan, lo que primero que va a pasar es que le van a caer a tiro y la gente va a salir cogiendo y mucho menos van a escuchar lo que tienen que decir. ¿Me entiendes? Mira, Ernesto, el documental se llama The Day Before Disclosure, se llama el documental. Okay. The Day Before Disclosure, y está en Amazon Prime. Mira, ahora bien, el asunto es que hay dos personajes del cual me voy a referir. Uno es el sargento Clifford Stone, quien fue una persona que trabajó como un traductor también, ¿verdad? O sea, fue una persona que se utilizaba como una interfase para comunicarse con estos seres en las bases militares, y de hecho, las personas que quieran, yo recomiendo que escuchen los relatos del sargento Clifford Stone, y sobre todo un relato muy interesante que él hace de un ser que él liberó y que tenían en una base en los Estados Unidos, para evitar que en el proceso de rescate del ser murieran muchas personas en la base. Así es que así mismo Clifford Stone se llama él, búsquenlo, tiene algunos videos importantísimos, pero él como militar, él se comunicaba, ¿verdad? Era la persona que se comunicaba con estos seres, y él había hecho
empatía. Probablemente desde muy joven él había sido contactado por estos seres. Pero una persona con quien Jorge Martín y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Puerto Rico fue precisamente al sargento al comandante Robert Dean. Robert Dean fue uno de los oficiales de la OTAN y él nos narraba a nosotros que durante la época en que él estuvo generales de la OTAN, en un periodo de tiempo donde pues no estaba pasando realmente nada y estaban en ratos de ocio, pues uno de los oficiales le entregó un dossier de las informaciones que tenía la OTAN sobre el fenómeno OVNI, ¿verdad? Y una de las cosas que nos contaba Robert Dean aquí en Puerto Rico fue que la OTAN ya tenía información de todas las distintas naciones que nos visitan, para darles un nombre correcto, ¿verdad? Aquí en la Tierra, pero la preocupación más importante que tenía la OTAN en ese momento es que sabían que algunos de estos seres eran completamente, no se podían diferenciar de cualquier humano común y corriente que camine en la calle, y que incluso el tema es que ellos decían cuántos de ellos habrán en la Casa Blanca o en el Pentágono, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto que las dos cosas que tanto el sargento Clifford Stone como como el caso de Bob Dean decían, que con la tecnología que han demostrado tener estos seres y por el tiempo en que ellos nos han visitado, si ellos hubieran querido exterminar la humanidad, hace rato que lo hubieran hecho. Y el postulado, lo que plantea el Dr. Greer en sus dos documentales, tanto en Unacknowledged como en Contactos Cercanos del Quinto Tipo, es que se ha creado una bandera falsa. Se ha creado una bandera falsa para crear un consenso entre las naciones del mundo, para entonces tener un enemigo común y poder seguir justificando la carrera armamentista y todo este tipo de cosas. Una poca vergüenza. Pero te pregunto, porque tampoco todas las naciones de todos los planetas, de toda esa gente, de todos esos visitantes, pueden ser todos unos angelitos de la guarda. Porque, o sea, me imagino que el karma negativo y positivo y las fuerzas de la oscuridad son universales. ¿Me entiendes? Y más que si secuestran a alguien en contra de su voluntad, yo no conozco a una raza noble, tú sabes, que haga eso por amor a la humanidad, ¿me entiendes? Bueno, lo que pasa es que ahí viene el tema, ¿verdad? Que nos interesa esta noche, ¿verdad? Para no seguirle quitando tiempo a Iraida. Y vamos a tener la oportunidad de ver esto desde muchos ángulos. Y es que cuando ya hablamos ya del fenómeno, ya no tanto el encubrimiento, porque ya todos los que estamos metidos en este campo lo sabemos, y de hecho en mi vida personal, yo he tenido varias experiencias con el fenómeno OVNI, ¿verdad? De distintos tipos, ¿verdad? No vienen al caso, porque esta noche es la invitada a lo que importa. Ahora, el asunto es que, y esto lo hablábamos tú y yo ayer, que el fenómeno tiene tantas variantes y tiene tantas aristas, ¿verdad? Que cada caso hay que verlo en su mérito. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos claramente, Ernesto, de que sí, pues hay estos contactos de primero, segundo, tercero y cuarto tipo, ¿verdad? No menos cierto es que en los contactos del tercero y cuarto tipo ya tenemos que dejar establecido, o tendríamos que tener un mecanismo para establecer la diferencia entre lo que son seres extraterrestres o seres interdimensionales, ¿verdad? Y si esos seres interdimensionales son de las dimensiones de nuestro propio planeta,
o de las dimensiones de otros universos, ¿verdad? Porque obviamente ya la física acepta la teoría de los universos paralelos, ¿de acuerdo? Que viene como consecuencia de las mismas investigaciones del fenómeno o de la física cuántica, ¿verdad? Así es que ahí es que en un momento dado tenemos que el investigador, sobre todo el investigador de los fenómenos del tercero y cuarto tipo, ¿verdad? De encuentros cercanos del tercer tipo o del cuarto tipo, tiene que tener un instrumento fino de medición para saber qué es lo que la persona estuvo experimentando. Y en la década de los 80, yo te comentaba que yo tuve el honor de trabajar con Jorge Martín, con el doctor Manuel Díaz del Toro, hipnoterapeuta, con la psicóloga Gertrudis Maldonado, y otros investigadores que nuestro trabajo más bien era darle apoyo psicológico a aquellas personas que había habido evidencia física de que habían sido abducidos o secuestrados, y no tan solo eso, sino manipulados fisiológicamente. De hecho, en aquella época nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de tener en mis manos algunos de los dispositivos que eran insertados en el cuerpo de algunas de aquellas personas, ¿de acuerdo? Y las vi no solo las tuve en mis manos, sino también en radiografías que nos trajeron las personas que pasaron por la experiencia, y otras que obviamente tenían marcas en su cuerpo o tenían en su cuerpo señales de que habían sido expuestos a campos de radiación, ¿verdad? O de alguna forma u otra, la evidencia de que las personas habían sido sanadas, operadas o intervenidas de alguna forma u otra. Así es que esto es un tema bien interesante que vamos a ir desarrollando con Iraida. Recuérdense que la intención, tanto de Ernesto como la mía, es de que Iraida se explaye con respecto a lo que ha sido su experiencia, y luego yo voy a hablar de cómo nosotros comenzamos a hacer un perfil astrológico que nos permita saber cómo la experiencia se dio, si se dio y bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias. Pero vamos a dejar a nuestra hermana y amiga Iraida. Adelante, Iraida Vigo. Muy buenas noches, Iraida. Gracias por estar con nosotros aquí, como quien dice, como este es el programa donde todos nos explayamos. Bienvenida a la explayadera. Y gracias, porque yo sé que este tema, pues, obviamente te toca personalmente, y es una cosa delicada, y te damos 1.000.000 de gracias por venir y atreverte a compartir esto con la persona para el beneficio del aprendizaje, ¿no? Así es que cuéntanos, dinos cuándo fue que empezó esto, qué fue lo que atravesó. No, pero antes de que Iraida nos cuente, bueno, es importante que ella nos cuente qué hace. Lo que pasa es que cada vez que yo le pregunto me dice 158 contestaciones, pero dale, Iraida, ¿a qué tú te dedicas? En resumen. Y espérate, ahora no te oigo, no tenemos sonido. No te oigo, no te oímos. Sí, después de darle 5 cantazos, dame, espérate, yo creo que soy yo acá, déjame ver. Habla ahora. Ahora. Viste, ahora sí. Era Ernesto, ¿te fijas? Bueno, buenas noches. Yo soy tarotista, ¿verdad? Mi abuela decía que le traía dentro del biberón, ese ha sido mi trabajo siempre. Después me convertí en psicotarotista porque estudié psicología en la Universidad de Padova, en Italia. Y ahora lo que me gusta hacer son la cuestión esta de familia, del espejo, ¿no? Que tiene que ver con transgeneracional. Uh-huh. Me gusta. Y aquí estoy con ustedes, explayándome. Maravilloso. La razón, yo sé que pasaste por el fenómeno porque en algunas de las transmisiones que tú has hecho en directo, algunas con Jorge Martín,
otras por tu cuenta, otras en otros programas, pues me tropecé con algo de la información, pero en verdad no sé, desconozco la historia completa. Por lo tanto, tú sabes, si quieres expresar exactamente cómo empieza todo y qué fue lo que ocurrió, Ok. Nada, yo me mudo a este lugar, que era lo que te estaba comentando, que yo no sé si tenía que ver con el sitio. Cuando nosotros nos mudamos era en una urbanización que está en la 65 Infantería, que se llama Berwyn Estates. Me dijeron que eso estaba al lado de un pulmón. Y me acuerdo que cuando nos mudamos, ¿verdad? Que estábamos llevando la mudanza así, y me dice, ay, aquí hay extraterrestres, pero yo no le hice caso a mi mamá. Me decía, ay, está con sus cosas. Una noche estoy pintando el cuarto de mi hija, o sea, ese día pinté el cuarto de mi hija y el olor era tan fuerte que tuve que sacar a Alexandra del cuarto y me la llevó a dormir conmigo. Esa noche, pues nada, nos acostamos a dormir y yo siempre dejaba el televisor hasta tarde, porque a ella le gustaba ver los muñequitos. Y ya después, yo no sé qué hora sería, ella se durmió, yo pues apagué el televisor. De momento, me imagino que pasaron horas, yo me levanto porque la nena empezó como cuando algo te duele, empezó, y el ella hacerlo tantas veces es lo que realmente me levanta. Cuando me voy a levantar, yo no me podía levantar. Y eso a mí me estuvo raro porque yo lo que verdad, después yo decía, ¿será que el sueño era tan profundo? Y ella seguía quejándose. Y entonces ya era tanto que ya entonces me desespero y cuando me voy a levantar, que no puedo, literalmente no podía levantarme. Empiezo a escuchar era como una especie de jeringosa. Era como cuando tú coges y haces gálgaras y es un sonido como, ¿sabes? Es como si estuvieras tomándote algo, haciendo gálgaras a la vez, ¿verdad? Y pudieras hablar, pero no era español, o sea, no era una lengua de aquí, no parecía, los timbres eran diferentes. Era uno como más suave y el otro era más fuerte. Pues entonces me asusté. Cuando empecé a hacer, lo que hice fue que me puse a hacer un Padre Nuestro. Y haciendo el Padre Nuestro, cuando me logro levantar, me doy cuenta que estoy boca abajo en la cama, con las manos como si como si me hubiesen atado la parte de atrás y los pies también. Entonces, eso fue lo que, ¿verdad? Cuando sigo orando, que logro levantarme, cuando miro así para el lado, boca abajo, que no estaba amarrada, porque yo no estaba amarrada. Alexandra estaba igual, boca abajo, con las manitas así, hacia atrás, y los piecitos así, como si estuvieran amarradas, pero no estábamos amarradas. Pues ahí mismo me levanté como una loca, empecé a prender todas las luces, eran como las 4 de la mañana, yo te diría, y a esa hora llamé a una amiga, ¿verdad? Muy querida, no sé si ustedes la conocen, Carmen Montoto. A esta hora de la madrugada, mira, aquí, yo no sé quién se metió, porque la casa estaba sellada, o sea, nadie entró, estaba por todo eso nunca viste a nadie durante todo este episodio. No, yo lo escuché. Y eso, o sea, yo sé lo que escuché. Okay. Lo que pasa es que no sé, era como como si estuvieran haciendo hablando así, era no sé, una cosa rara. Yeah. Pero los sonidos no eran el mismo. O sea, uno era como más suave y el otro era como más fuerte en los sonidos. Okay. Nada, pues me levanto, llamo a Carmen esa hora, me quedé despierta. Pues hasta que salió el sol, ya después de eso no podía volver a dormir. Porque después, eso que fue lo que te conté, me tuve que mudar porque me siguió pasando. Y entonces eso era lo que me aterraba, porque yo decía, Dios mío, porque es que la casa estaba cerrada. ¿Con qué frecuencia, Iraida, con qué frecuencia? En esa casa, wow, me pasó, yo te diría que después de eso, me pasó como 3 veces, ponle. Lo que pasa es que hubo algo bien curioso, que era lo que, ¿verdad? Por eso es que entonces después, gracias a Jorge, porque Jorge me ayudó muchísimo, me pasó algo curioso porque un día pienso que estoy soñando
y se sienta este hombre en la cama, pero era un hombre alto y es bien peculiar porque tiene los hombros alargados, ¿ves? Entonces la cabeza tiende a ser un poco más larga, ¿ves? Así. Y esa, como yo les había dicho, la frecuencia de ellos es distinta. No me dio miedo. Era como que cálmate, aquí estamos. Y entonces, ¿verdad? Lo voy a decir. Me daban mensajes de cosas que pasaban después. Yo, por ejemplo, como pensaba que era un sueño, pues yo se lo contaba a mi tía y se lo contaba a mi mejor amigo. Pero cuando las cosas iban pasando, ellos me llamaban, mira, ¿tú te acuerdas eso que esa gente te dijeron? Mira, pasó. Y una de las cosas, ¿verdad?, que le estaba contando Ernesto fue lo del tsunami que hubo en Japón. Pero yo siempre pensé que era un sueño. Uh-huh. Lo que pasa es que específicamente ellos, algo me hacían en el cuerpo que me dolía. En ciertas partes, ¿verdad? Inclusive me llegó a pasar en partes íntimas del cuerpo, me dolía. Yo a ellos no les tenía miedo, pero algo me hacían en el cuerpo que a mí me dolía. Entonces lo que hice fue que me mudé de esa casa. Me mudé a otra casa, pero me seguía pasando. Y causalmente, ¿verdad? Conocí a alguien, gracias a Carmen, que era un ministro de Unity. Ella le contó lo que me estaba pasando, porque yo en un momento dado pensé que me estaba volviendo loca. Entonces ellos me explicaron lo que me estaba pasando. Y él me dijo, mira, hay algo que vas a tener que usar y se llama la voluntad. Si tú no quieres, eso no te pasa. En esta última, ¿verdad? Yo me mudé como 3 veces. En esa casa específicamente, en ese apartamento, ya ese señor me había dicho eso. Y yo, en ese momento que sentí, porque es que tú lo sentías, pero lo que pasa es que tú piensas que estás soñando, que lo que rayos fueran, venían. Yo lo que hice fue que lo peleé. Esa noche yo lo peleé. Y no me dejé hacer nada. Entiendo yo que no me dejé hacer nada. Pero entonces por la mañana, cuando me levanto debajo de una mesa en la sala. Y yo decía, ¿qué rayos? O sea, y me doy cuenta porque cuando me voy a parar me achueco con la mesa. Y yo dije, aquí fue, de aquí para Messi. Y estaba debajo de la mesa. Pero yo entiendo, ¿verdad? Esa soy yo, que esa noche yo lo peleé y no me dolió nada del cuerpo, ninguna parte, o sea, nada. Después de eso no. Me volví, me mudé. Y ya en ese lugar donde me mudé, ya ahí no me pasó. Mira, Aida, una pregunta, perdón, Ernesto, una pregunta. En estas partes donde tú sentías que eras manipulada, ¿tú notaste algún tipo de enrojecimiento, de irritación? Luego que ocurría eso durante el día, de hipersensibilidad en esas partes. Bueno, me dolía, o sea, no me dolía un día, me dolía varios días. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo fui una vez al médico porque yo decía, es que yo tengo que tener algo. Y él me decía, no, y tú no tienes nada, eso es tu imaginación, porque no me encontraban nada. Pero yo decía, pero ¿cómo tú vas a decir? Porque tú sabes cuando tú te cortas que te enconas el pedazo. Ajá. Era una sensación como de saber que estaba y yo decía, pero ¿cómo usted? Y él me decía que no había nada. Pues. Una pregunta, mencionaste que por fin viste una de esas entidades. ¿Solamente fue una y solamente en una ocasión? No, lo vi más de una vez. Yo te diría que a esos que te digo que tenían los hombros alargados, eran bien. Yo te diría que a lo mejor se va a escuchar ridículo, pero me dirían como 7 pies, porque eran bien altos. Pero yo siempre pensaba que era un sueño. Lo que pasa era que era muy curioso porque la cama se movía. O sea, tú sabes cuando la persona se sienta que se hunde la cama. Sí. Ajá. Esa era la sensación. Pero como yo seguía durmiendo, pues yo pensaba que era un sueño. Tú sabes. Pero en esa casa específicamente me pasó de 2 a 3 veces. Okay. En esa casa. Con ellos. Y la otra pregunta es, mencionaste la primera vez a tu hija
en ocasiones posteriores, tu hija o tu hijo te expresaron algo sobre el tema, o era tú y más nada? Bueno, lo que pasa es que yo a Alessandra, como estaba más pequeña, yo no le hacía caso. Y ella le daba miedo y entonces se iba a dormir conmigo. Ella de momento se levantaba gritando, parecido a esa vez, ¿verdad? Que esa vez que yo me di cuenta, porque sabrá Dios, o sea, yo no te puedo decir si es que le pasaba a ella. Y siempre que yo la sacaba del cuarto, mami, ¿qué te pasa? Siempre estaba sangrando por la nariz. Yo decía, pues a lo mejor es que, no sé, será eso, el sangrado, era lo que yo siempre pensaba, tú sabes. No le daba importancia hasta esa noche. Ok. Y posteriormente, al día de hoy, ¿han conversado sobre esto? O sea, ¿su memoria, su recuerdo? O... Ella no se acuerda. Okay. Iraida, una anotación. En una de estas películas, o sea, uno de los productores de cine más enigmáticos con respecto al tema del fenómeno ovni es Steven Spielberg, ¿verdad? Porque cuando él hizo E.T. está inspirado en el sobreviviente de Roswell, o sea, en el ser extraterrestre que sobrevivió al accidente de Roswell, ¿ok? Pero Encuentros cercanos del tercer tipo fue una película donde él recopiló distintos tipos de experiencias que distintos tipos de personas han tenido, pero no tan solo eso, sino todos los tipos de naves que se han visto, ¿verdad? Todos los tipos de naves que se han visto. De hecho, yo no sé si tú sabes, Ernesto, que desde el año pasado, desde que la pandemia comenzó a tomar fuerza, que pasamos la experiencia del 2020, se han comenzado a ver naves gigantescas exactamente igual a las que aparecieron en la película de Independence Day, ¿ok? Y han sido fotografiadas y filmadas en Canadá y en la Unión Europea, o sea, gigantescas, ¿verdad? Ahora, pero lo más interesante de Encuentros cercanos del tercer tipo es que en la última parte, cuando la nave nodriza baja y liberan a los pilotos, etcétera, etcétera, hay un grupo de personas que van a entrar a la nave, ¿de acuerdo? O sea, hay un grupo de científicos y especialistas que van a entrar a la nave, y Richard Dreyfuss le ponen su uniforme y lo mandan, ¿verdad? Porque entienden que él era un contactado real y él era el que tenía derecho a entrar. Bueno, lo que pasa es que eso pasó de verdad. O sea, después de la muerte del presidente Kennedy y antes de la muerte de Kennedy, los Estados Unidos habían hecho un acuerdo con estos seres para que ellos dejaran personal técnico en la Tierra y enviar personal técnico a su planeta. Y eso ocurrió de verdad y fue documentado. Y la persona que por primera vez yo escuché hablar del tema fue, no recuerdo su nombre ahora, pero él fue el secretario de Defensa de Canadá, el ministro de Defensa de Canadá, que lo menciona en varios de sus charlas, ¿verdad? Porque luego él se interesó en el fenómeno ovni. Y el relato de las vivencias de este equipo técnico son resumidas en un libro que se llama Viaje a Serpo, donde está el diario del comandante de la misión. Ese libro se consigue, incluso a las personas que les interese. O sea que ellos regresaron, ya. Ellos estuvieron 13 años en Serpo, ¿verdad? Y regresaron con el material. Entre ellos, pues uno de ellos muere, ¿verdad? Pero ahora, me traigo el tema de Steven Spielberg porque aparentemente él aparentemente estaba siendo utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para ir soltando material o información. Pero en una serie que él hizo que se llamó Taken, ¿verdad? Aparece el fenómeno
de los implantes que se hicieron a través de la nariz y los cuales yo vi en radiografías. O sea, Jorge Martín, en una de las veces que trabajamos juntos, trajo una de las personas que había sido abducidas, trajo una radiografía donde se veía ese como si fuera un perdigón que había sido insertado aparentemente dentro de los senos frontales. Y en la película en esta serie de Steven Spielberg, en una de las escenas, todas las personas que son contactadas o que habían sido contactadas y que habían sido marcadas con ese dispositivo, se les sale de la nariz y entonces tienen una hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, por eso es que te pregunto, porque el dato de la hemorragia ha sido común en personas que de alguna forma u otra han sido marcados de la misma forma en que nosotros marcamos a las especies en la naturaleza para darle seguimiento. En una de las veces que Jorge y yo estuvimos trabajando juntos, yo tuve en mis manos uno de esos dispositivos que le sacaron del canal auditivo a una persona, y era como si fuera un pequeño perdigón con dos antenitas, ¿de acuerdo? Y así se han encontrado distintos dispositivos en los cuerpos de las personas, incluso se han encontrado dispositivos en la piel, ¿de acuerdo? De las personas. O sea que lo interesante del caso es que es curioso que tu niña estuvo manifestando hemorragias nasales mientras tú estabas teniendo este tipo de experiencia, ¿me entiendes? Pero no le encontraron nada, o sea, el médico nunca le encontró, porque yo la tuve que llevar, porque entonces solamente sangraba de noche. Ajá. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y él me dijo, no, es que ella no tiene nada. Bueno, pues sabe Dios si se salió en una de esas, que se salía en cada una de esas hemorragias, y por eso llegaba, cuando lo que llegabas al médico ya no tenía nada. O sea, esto te lo traigo porque el dato me es curioso, porque el tema del sangrado nasal, de la misma forma que el tema de la irritación en la piel, la irritación en los ojos, que es muy normal en personas que han sido expuestos a altos niveles de radiación, ¿entiendes? También es otro de las cosas que nosotros vimos en esos tiempos. Esa no es la única causa, ¿verdad? Porque yo de niño también padecía de sangrado por las narices todo el tiempo, pero no era así, tú sabes, exclusivamente de noche, que eso es lo curioso, ¿verdad? Había distintas causas. Dicho sea de paso, paréntesis, en la película Close Encounter, ahorita tú mencionaste al científico J. Allen Hynek, que era el del proyecto Libro Azul, que después se salió aparte, tú sabes, para empezar a desmentir la patraña de la desinformación. Que él mismo había inventado. Exacto. O sea, que él mismo, exacto. Pues y por él eso sale, es que él aparece en la película. Por exacto. eso es que él sale en la película. Él hace un cameo al final, cuando están todos los científicos viendo la nave de matriz, tú sabes, aparece así con una pipita allí, como que, aquí estoy yo, tú sabes, porque fue consultado para la película. No, y para darle crédito a lo que Steven Spielberg estaba presentando en la película, ¿verdad? Porque él hizo un trabajo magistral, por eso es que eso es un clásico para todas las personas que estudiamos el fenómeno ovni. Pues que a mí no me tocó más remedio que ponerme a investigar, ¿verdad? Y después pues yo me hice miembro de MUFON, ¿verdad? Que es una de las también grupos de investigaciones más serios que se fundó en el año 1969, que es el Mutual UFO Network, ¿verdad? Pero es importante esa experiencia, Iraida, porque nosotros hemos notado que hay ciertos perfiles astrológicos que son propios de este tipo de personas. Vamos entonces a retomar el tema, que ahora estamos completamente perdidos dónde era que estábamos, pero gracias por ser fieles y leales, mantenerse ahí con nosotros. Qué clase de episodio, qué clase de aventura. Pero estábamos en el tema de obviamente, estábamos en la cuestión de las narices y los implantes que José ha visto, y si esa era una posible explicación de lo del sangrado de la nena de Iraida, que evidentemente no guarda ningún recuerdo de lo acontecido. Pero ella me imagino que se recuerda haber ido al médico y la vaina en esos episodios. Lo que no se acuerda es los episodios mismos. Exacto.
Ujú. Y entonces estábamos hablando también, José, con Iraida, del tema de que una vez ella ejerció su protesta y apareció debajo de la mesa Ujú. del comedor, pues Dame. terminaron los episodios, pero te mudaste como quieras después de eso, te pregunto. Después, sí, pero ya después de eso no me pasó, entiendo yo que no me pasó. Exacto. Bueno, lo de Trujillo. Cuando yo me mudo, eso fue antes de María. Eso fue antes de María. Que te conté, yo, para mí que es un sueño, yo soñé, o, ¿verdad? Jorge me dijo que no fue ningún sueño. Nada, yo me acosté a dormir y de momento tú sabes cuando tú tiras una pelota que se oye el sonido ¿sabes? Del viento, ¿no? Ujú. Pues eso era lo que yo escuchaba. Y cuando abro los ojos veo muchas bolas en mi cuarto, pero eran bolas de luces. Ok. Pero que yo pienso, que estoy soñando. Pues abro los ojos y las sigo viendo. Y seguían locas. Me paro de la cama y sigo viendo las bolas de luces y prendo la luz porque me dio miedo. Porque Cuando prendo la luz, ella ya está ya estabas consciente de que estabas de que no despierta. estaba durmiendo. Ok, ok. Exactamente. Prendo la luz y así mismo como te lo estoy contando, ellas dejaron de estar. Entonces ahí es que, ¿verdad? Le digo a Jorge, mira, ¿sabes? Otra vez, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, eso tiene un nombre, no me acuerdo, me hubiese encantado que estuviera aquí. Él me Las explicó, orbes, mira, lo las que te pasa orbes, es orbes, esto. las orbes. Ok. Entonces Orbs. Ujú. yo le Ujú. dije, pero esto me va a seguir pasando, ¿verdad? Porque es lo que me Ujú. preguntaba. Después de eso tuve un sueño, porque para mí son sueños. Tuve un sueño, ¿verdad? Que Ujú. entiendo yo que es un sueño, donde me llevaron a un lugar que parecía como una pista, pero lo curioso era que era como el cielo solamente, o sea, no había montañas, nada, era plano y era como si tú estuvieras en el cielo allá, o sea, con las estrellas nada más. Y lo curioso era que era oscuro, no había luz. Entonces ese hombre, ¿verdad? Que me acuerdo que tenía el traje bien pegado al cuerpo, bien ceñido, me señala, para mí que era un planeta, era una bola gigantesca que estaba flotando y me decía, mira, aquí se va a ir tu hija y en este otro se va tu hijo. Entonces yo empecé a llorar y el llanto, pues la desesperación, y decía, pero ¿cómo que se van a llevar mis hijos? Y entonces ahí me levanté y entiendo yo que era un sueño. Pues no sé si son sueños o qué, pero hasta ahora no me Ok. ha pasado más. José, íbamos a hablar del perfil astrológico ¿verdad? De estos. Te pregunto, ¿tú tienes tu máquina por ahí? Sí, claro. ¿Tú podrías dispararte con la información de Iraida, a ver si te aparece alguna cosa? Claro, claro, claro. Tú estabas hablando Espérate, también espérate, espérate. de. Ajá. Iraida, dame la fecha de nacimiento. 6 de octubre de 1906-7. Ernesto, la hora te la di anoche, ¿no te acuerdas? Sí, a las 11 de la mañana. No, AM. Ajá, sí. De las once 11 de la mañana. cincuenta 11, ¿era once Te cincuenta? digo exactamente, dame un break. No me acuerdo. Dame un break a ver si está aquí en el WhatsApp ahora En WhatsApp de anoche. Déjame chequear. En lo que José. ¿Y el lugar? 6-7. ¿El lugar de San Juan, nacimiento? San Juan, Puerto Rico. 12:50 ¿Viste la hora? 12:50 AM. O sea, en la madrugada. Ajá. Sí. Mira, una de las cosas que nosotros encontramos, ¿verdad? En esas, en esos perfiles, ¿verdad? Que nosotros
estuvimos haciendo de las personas que había evidencia que habían sido abducidos realmente, era de alguna manera que la persona tuviera o un ascendente en Acuario o lo que nosotros llamamos el nodo del sur o la cola del dragón en Acuario, o Acuario en la casa octava del horóscopo de la persona. Entonces, lo interesante del caso es que Iraida tiene en 2 de los horóscopos que nosotros utilizamos, ella tiene Acuario en la casa 8 del horóscopo de ella, en 2 de las cartas natales. O sea, en 2 de los horóscopos que nosotros usamos, horóscopos divisionales. Porque en el sistema védico, Iraida tiene un ascendente en Cáncer. En el sistema védico, ella es Virgo con ascendente en Cáncer. Así que si ella tiene un ascendente en Cáncer, 8 signos después es el signo de Acuario. Entonces, pues, esto fue una de las cosas que encontramos, Iraida, en las personas que nosotros observamos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estos elementos ocurren en la casa octava, alguna de estas experiencias fueron fuera del cuerpo. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? O sea, porque una de las cosas que hemos observado es que hay elementos, o sea, hay episodios que ocurren en el cuerpo físico o en el mundo, o sea, o en el plano físico, como los encuentros cercanos del tercer tipo, pero hay algunos de estos encuentros que ocurren en los planos sutiles. Si ocurre en la casa 8, ocurre en los planos sutiles, ¿de acuerdo? Así es que es la razón por la cual tú tenías una confusión entre lo que era un sueño y lo que era la experiencia misma, ¿de acuerdo? Pero esto estaba, o sea, y esto es una de las cosas que hemos observado en algunos de estos, de estas personas que han sido o abducidas o han tenido estos tipos de encuentros, en donde ellos o sacan a la persona del cuerpo, ¿verdad? Para ellos de alguna forma comunicarse o manipular el cuerpo sutil, o la persona fuera de su cuerpo tiene un encuentro con estos seres. Y a esto es lo que nos referíamos nosotros, seres de otras dimensiones, ¿verdad? O sea que en otras palabras, puede haber ocurrido, que es una de las cosas de las cuales hablaba Robert Dean en las últimas entrevistas que le hicieron antes de morir. Él hablaba ya de estos seres de otras dimensiones que se manifiestan. Lo mismo hablaba de igual forma, hablaba Clifford Stone, ¿verdad? De estos seres de otras dimensiones que se manifiestan. Y aparentemente en el caso tuyo, algunas de estas experiencias tuvieron que ser por ahí, pero tú tienes las características de que nosotros habíamos visto, el perfil que habíamos visto en otras personas. Ahora bien, ¿en qué año, si tú recuerdas, fueron esos encuentros, Iraida? Estamos en el ¿qué? 2000. Alex, ¿tú no te acuerdas el año que vivimos en esa casa? 2009, 2010, dice mi hijo. Mira, el 18 de marzo del 2003,
Ujú. tú entraste a un gran periodo del planeta Mercurio, que precisamente donde Mercurio se encuentra era en la casa 8 en Acuario, que estábamos hablando, en uno de los horóscopos que nosotros llamamos el Navamsha. Ahí está Acuario, ahí está Mercurio en Acuario. Así es que entre el periodo que ocurrió del 18 de marzo del 2003 al 18 de marzo del 2020, fueron periodos de tiempo donde tú pudiste haber tenido experiencias de ese tipo. ¿Ok? Mm, ujú. O sea que Así es que por un lado no estabas tripeando, no estabas alucinando, o sea, fue real, fue cierto, con la peculiaridad de que muchos de esos encuentros fueron en el cuerpo astral, o sea, fuera de tu cuerpo, y por eso la confusión. Yo no sé si esto lo que te brinda es más alivio por saber que no estás loca, o si más pánico pasa por saber qué es lo que estaba pasando. Pero ahora digo yo, José, si entonces eso ocurrió en la Lalandia, por decir así, fuera del cuerpo físico, y entonces los dolores físicos que ella lo sentía. que pasa es que todo lo que se manipula en el cuerpo sutil se refleja en el cuerpo físico. Ok. Entonces, Mildred, De hecho, las condiciones de salud primero se manifiestan en el cuerpo sutil, ya. después se manifiestan en el cuerpo físico, ¿verdad? Esto fue lo que demostró el doctor Kilner cuando el doctor Kilner descubre la dicianina, que es una sustancia química que tiene la capacidad de despertar los componentes de la retina, ¿verdad? Y activaban el ojo, le permitían al ojo humano ver los campos magnéticos del aura humana. Y el doctor Kirchner, en su libro La atmósfera humana, veía en el aura de la persona, mucho antes que se manifestara en el cuerpo físico, las condiciones, ¿verdad? Yo recuerdo que durante los años en que yo fui conferencista de la Orden Rosacruz, nosotros teníamos el aparato de del doctor Kilner, y hacíamos demostraciones públicas con respecto, o sea, utilizando los focos de dicianina para que la gente pudiera ver el campo magnético de el aura de las personas, ¿verdad? Ujú. Así es que ese es el asunto. Entonces, propensidad a que le vuelva a ocurrir. Ay, no, por Eso favor. siempre, eso siempre va a estar ahí, porque lo que pasa es que estas cosas, Iraida, no pasan por casualidad. De hecho, cuando en el 2012 yo llevé a un grupo de estudiantes a la India, una de las estudiantes ha tenido más o menos las mismas experiencias tuyas, le preguntó a nuestro fenecido maestro, doctor Krishna Bhatt, que murió esta Hace semana poquito. pasada, este, este, que si la experiencia había sido real, y él le contestó, sí, la experiencia fue real, pero estas experiencias comenzaron en tu otra vida. Y otra de las cosas Wow. que se ha observado es que en muchas ocasiones estos seres han seguido un rastro generacional dentro de las mismas familias, o han seguido a una persona a través de distintas vidas. Y, Ok. y alguien, Mildred Obregón, y hace a la pregunta de ¿para qué los seres hacen esto? O sea, Porque son personas que tienen, porque lo que pasa, Mildred, es que muchos de estos seres han sido utilizados para comunicar mensajes, o para hacer testimonios vivientes de la existencia de estos seres. O porque de alguna forma u otra estos seres tienen algún tipo de labor que hacer.
Uno de los fenómenos más interesantes que también aparece en otra película cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero fue la primera película que se hizo sobre los casos de los embarazos híbridos, ¿verdad? De hecho, Ernesto y yo hemos hablado en varias ocasiones que yo he tenido en mi consulta astrológica los casos de mujeres que han estado embarazadas, las mujeres con toda la evidencia del embarazo y todo lo demás, y en el quinto mes, específicamente en el quinto mes, el bebé ha desaparecido. ¿De acuerdo? Y con la por placenta, ejemplo, con la placenta intacta. Sí, en muchas ocasiones con el saco amniótico intacto. De hecho, el primer caso que yo vi, lo vi en Houston. Claro, ya yo tenía un caso de referencia en aquella época, porque aquí hubo un caso que Jorge investigó de una empleada de un banco aquí en Puerto Rico que le pasó exactamente lo mismo, y después de 5 meses amaneció una mañana pues sin su bebé, y cuando el tiempo transcurrió, un día caminó a su casa. Creo que la persona vivía hacia la zona este, como por Canóvanas, por ahí. La persona siente el impulso de detenerse y caminar hacia la maleza, ¿verdad? Ella se detiene y comienza a caminar hacia el monte, y se encuentra uno de estos seres con un bebé en la mano que le muestra, y dice que cuando en el momento en que ella lo vio, sintió que ese niño era parte de ella, pero no se podía acercar. Y yo vuelvo a tener un caso de esos en Houston, que fue el primero que yo vi, donde esta señora fue específicamente con su marido, y fue únicamente a preguntarme si eso era posible, porque los médicos le decían que ella se lo había sacado. Pero ¿por dónde se lo sacó si no había ninguna muestra en su cuerpo de que ella hubiera tenido un aborto o que ella se hubiera sometido a ningún tipo de procedimiento? Y yo tuve otro caso aquí en Puerto Rico de otra señora que vino a consulta con su hija, y a través de la carta de la hija yo vengo y le digo: oye, ¿qué pasó en tu segundo embarazo? Y ella se puso pálida y me dice: pero ¿por qué tú me preguntas? ¿Verdad? Y yo digo: pero dime qué pasó con ese embarazo. Y entonces ella me contó exactamente lo mismo, que ella al quinto mes de embarazo, ella amaneció una mañana sin su bebé, ¿verdad?, en su vientre. Y entonces los médicos aquí en Puerto Rico le dijeron que el niño se había disuelto, que hay casos donde el mismo cuerpo ataca al bebé y disuelve el cuerpo. Pero lo interesante del caso fue que la clienta que venía después de ella era una ginecóloga, y yo la llamé a la consulta y le dije: mira, ven acá, óyete este caso y dime si es posible que en una noche el cuerpo haya podido absorber un feto de 5 meses. Me dijo: eso es imposible, punto. ¿De acuerdo? Entonces, en una de estas películas, estoy tratando de acordarme, pero es la primera película que se filma en el primer psiquiatra en los Estados Unidos, en California, que trabajó utilizando regresión hipnótica, manejando 2 casos, una persona de uno de los estados del centro de los Estados Unidos y otro de California, que les pasó exactamente lo mismo, y con embarazos que ellas tuvieron y luego pierden. Y en el caso en ambos casos les dieron la oportunidad de relacionarse con los bebés. Ya en el caso de una de ellas, ya era una niñita como de unos 5 años cuando ella tuvo su encuentro. Y parte de la razón por la cual se han identificado o se piensa que estos seres identifican estas personas es para crear ese tipo de hibridación, y se cree que aquí en la Tierra
hay muchos híbridos, o sea, seres que han sido hibridados, o sea, procesos de cruce entre humanos y estos seres. Oye, Y hay mucha ¿Te puedo hacer evidencia una con pregunta? respecto a esto. Sí. Una pregunta. ¿Verdad? Eso fue algo que una vez Jorge me dijo y yo como que me quedé con eso. Te pregunto, cuando, como tú dices, ¿verdad? Que tenemos ciertas características, estos seres que buscan, pues, es- nos buscan, necesariamente podría ser que la gente esa tenga algún don o tenga unos ciertos dones. ¿Qué gente es esa? o sea, La gente que les ocurre esto. a quien buscan. Sí, ajá, la Bueno, gente que vemos que nos bueno, pasa esto. lo que, lo que sí yo he notado, Iraida, y para el resto del grupo, es que definitivamente, por ejemplo, la presencia de Mercurio en Acuario, en la casa octava, le da a la persona, que en este caso tú, Iraida, unas capacidades de tipo paranormal y unas personas con unas capacidades muy particulares. O sea, eso aparece en el Navamsha, que para las personas que no entiendan el concepto en la astrología védica, un signo se puede dividir hasta en 60 partes, incluso hasta en 108 partes, con las cuales nosotros podemos estudiar más a fondo el ser humano, ¿verdad? Y uno de los horóscopos auxiliares más importantes es en donde se ha dividido un signo en 9 partes, se llama Navamsha. 9, Amsha es división. Y ese es en la astrología se dice que así como una cosa es el olor de la comida y otra cosa es el sabor, la carta natal es el olor y el Navamsha es el sabor. Entonces dice otro de estos grandes maestros de la astrología, ¿verdad? Gopesh Kumar Oya dice que si la carta natal es el vehículo, el Navamsha es el motor. Así es que lo que explica, lo que da la esencia más importante al ser humano es el Navamsha. Y ahí tú tienes en la casa novena, tú tienes a Mercurio, y ahí tú tienes a una luna en Piscis que también da ciertas características o ciertas facultades que explican, primero, el por qué estas experiencias y en segundo lugar, por qué tú haces lo que tú haces, ¿me entiendes? Así es que, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y así es que esa es la explicación. Ahora, definitivamente, pues siempre tú vas a tener una apertura porque esa es otra cosa, tiene que haber algún tipo de vínculo con estos seres y la persona que es abducida. O sea, ni me refiero a algún tipo de vínculo kármico, me explico. Pero Okay. yo tengo un archivo de casos de personas. O sea, en mi archivo astrológico yo los tengo clasificados por personas que han tenido encuentros cercanos de este tipo y los distintos encuentros. Por ejemplo, cuando estas condiciones se dan en la casa cuarta, los contactos se dan usualmente físicamente, pero dentro del hogar, ¿de acuerdo? Dentro de la misma casa, ¿verdad? Físicamente dentro de la misma casa, como por ejemplo fue un caso que Jorge y yo vimos aquí durante mucho tiempo, una persona ya fenecida que ella vivía en la zona de Calley y una noche ella estaba teniendo problemas con ovarios poliquísticos y la niña de ella estaba teniendo problemas aparentemente con una válvula del corazón o con una condición congénita en el corazón. Y una noche ella se acostó y cuando ella se dio cuenta la estaban sacando por la puerta de la cocina y cuando ella se despertó estaba acostada en una camilla metálica. Vinieron estos seres de lo que nosotros describimos o la gente describe o le llama los grises y entonces a través de unas agujas por la zona del ombligo le introdujeron esas agujas, la manipularon y después vino una persona alta, como tú describes en tu experiencia, que se fue por la parte de atrás de su cabeza
y comenzó a manipularle la cabeza mientras le mencionaba o le hablaba cosas, y luego le tiraron como si fuera un líquido desinfectante por encima, y cuando la llevaron a otra de las habitaciones dentro de la nave, ¿cuál fue su sorpresa? Que se habían llevado a sus otros 2 hijos y a su marido. Ay, Dios. Entonces le permitieron ver el aterrizaje en el patio de la casa. Cuando ella se despertó en la mañana, ella estaba sentada en su cama, ella estaba acostada en su cama, pero toda la piel irritada, los ojos irritados, como si hubiera sido expuesta a radiación. Pero su marido y sus hijos estaban tirados por el suelo en distintas partes de la casa. ¿De acuerdo? Parece que ellos no los acostaron en la cama, como en el caso de ella. Y a partir de ese momento, pues Jorge y yo nos reuníamos con ella, o ella le invitábamos al programa cuando trabajábamos Jorge y yo juntos en Noti1. El programa de mío era los lunes y el programa de Jorge era los miércoles, pero a veces yo me cruzaba el programa de Jorge, o Jorge se cruzaba el programa mío. Y entonces, pues ella tuvo muchos casos de tiempo perdido. Por ejemplo, ella salía de la emisora de Noti1 y aparecía con un tiempo imposible en Calley, cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero lo más importante es que ella comienza a acordarse de todo este asunto cuando ella comenzó a estudiar cábala conmigo. Yo tenía un grupo que estudiaban cábala conmigo en Calley, y según yo iba hablando sobre principios cabalísticos, ella iba recordando lo que le habían implantado en su cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, pues ella comenzó una serie de procesos de hipnoterapia y de regresión donde ella fue armando la experiencia, pero el marido nunca pudo manejar el proceso y acabaron divorciándose, y ella posteriormente murió de cáncer, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. ¿Qué tipo de información era la que ella, o sea, lo que se acordaba era el incidente o los incidentes per se, o se acordaba de información que le habían dado? Era información de cosmología, sobre cómo comenzó el universo, que eso fue otra cosa interesante, que ella comenzó a dar información sobre cuestiones astronómicas, cosmológicas y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, de buenas a primeras. Similar a lo que Iraida mencionó, de que le estaban diciendo información de eventos que iban a ocurrir más adelante, etcétera, bueno, etcétera. en el caso, bueno, lo que pasa es que hay 2 tipos de información. En estos casos se observa, ha ocurrido muchos casos de estos tipos de encuentros en donde estos seres dan información sobre eventos futuros, sea de la vida de la persona o de eventos que van a ocurrir en el planeta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero también hay otro tipo de información de carácter científico, que es otra de las cosas que yo he visto. O sea, como estos seres, pues entonces comparten información ya sobre el origen del universo y la realidad tiempo-espacio, y cosas que en muchas ocasiones están mucho más avanzadas para la persona para entender. E incluso yo tuve un caso en Colombia de niños que dibujaban naves, y uno de estos niños, sus dibujos comenzaron a enviarlos a Alemania para estudiarlos, porque el niño tenía conciencia, ¿verdad? Y dibujaba. Aparentemente pues lo llevaban a algún sitio y el niño veía cosas, ¿verdad? Así es que por eso es que digo que este fenómeno es un fenómeno no tan solo interesantísimo, pero muy complejo, porque ¿dónde empieza una cosa y termina otra? ¿Dónde empiezan estos seres multidimensionales o físicos? Y a veces pues por eso es que muchas personas entran en procesos críticos, y por eso es que es tan importante que haya una guía que ayude a que la persona pueda manejar la información y no piense que se volvió loca, ¿me entiendes? Quiero atender 2 preguntas que envía. Una fue, ¿cómo es que se trabaja psicológicamente con las mujeres a quien le ha pasado una cosa tan horrorosa como que desaparezca el bebé y de repente
sea, por no decir que te vas caminando por un bosque y te enseñan a tu nena ya. O sea, ¿cómo rayos tú manejas eso? Porque del saque tienes que tener un terapeuta que esté suficientemente open para Claro. entender este fenómeno. ¿Qué es lo que, qué es lo que en esa película que estoy tratando de hacer memoria, Ya. ojalá algunos de nuestros, de las personas que nos ven la hayan visto, porque está incluso en YouTube. Esa película, en esa película, el hipnoterapeuta que comienza a atender los dos casos, el hombre no creía Mm, hasta que empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Hasta que empiezan a pasar cosas. Este, pero definitivamente, pues recuérdate que desde el punto de vista terapéutico, el asunto no es la experiencia, sino como tú la interpretas. ya. Y entonces lo que se hace desde el punto de vista terapéutico es tú tratar de que la persona trate de sacar algo positivo de la experiencia misma, ¿me entiendes? Pero lo más importante la crisis más importante aquí es con la pareja. Ya. O sea, lo que yo he visto es que las crisis más importantes son con la pareja, porque ¿cómo tú le explicas a tu pareja que tú te acostaste y te levantaste sin bebé? La pareja y la familia ¿Cómo te extendida explicas? y los abuelos, o sea, todo el mundo por ahí para abajo se vuelve loco. O sea, Claro. Pues esta se lo sacó, esta es una loca, esa se fue a hacer un aborto, tú sabes. Ese es el problema que hay aquí. O sea, no tan solo es el individuo, sino el círculo entorno familiar. familiar, ¿verdad? Claro, que es lo que complica la situación. Ayer, perdona que, ¿verdad? Pero fue que Ujú. en esto, ayer cuando estábamos hablando, me trajo algo, porque aparte de que para mí fue un shock, y Jorge pues quería documentarlo haciéndome una regresión y poder grabar, ¿verdad? Lo que yo veía. Eh, yo me acuerdo que me había salido, que ayer en esto y lo estábamos hablando, a mí me salió un quiste en un seno. Y me hicieron la mamografía, y qué sé yo, salió eso ahí malísimo. Y en esos, ¿verdad? En esos momentos me estaban pasando todas esas cosas y cuando yo regreso a hacerme otra vez el examen, por alguna razón, ¿verdad? Que no sé, el quiste desapareció. O sea, no sé cómo desapareció, pero desapareció porque el médico me lo dijo y no aparecía en la radiografía esa que te hacen. Pero entonces ayer Ernesto me decía, ¿no sería eso? O sea, Que te habrán quitado Bueno, porque desapareció. O sea, el quiste no pues, está. Iraida, en el caso de la señora esta que yo acabo de narrar, cuando ella regresa a su ginecólogo no tenía un solo quiste en los ovarios. Pero lo más sorprendente era que la niña que tenía la condición en el corazón congénita tampoco la tenía. O sea, curaron tanto a la madre como a la niña. Okay. o sea, entonces, Así es que, bueno, uh-huh. eh, lo cual me lleva a una pregunta que hizo Maricel Flores. Dice, ¿pueden estos encuentros al revés causar enfermedades repentinas en las personas aducidas? Y entonces hay una pregunta combinando una de ellas y de otra persona. ¿Hay manera de uno identificar uno mismo si estás completamente inconsciente de todo esto, si te huele una sospecha de que te puede haber pasado a ti? Y número 3, ¿cómo te protege? Que no sea Bueno, un enorme con bate al lado respecto de la cama. O sea, hasta donde yo sé, Ernesto e Iraida, y a la persona que hace la pregunta, yo no tengo información sobre personas que después que hayan sido abducidas o secuestradas hayan desarrollado algún tipo de enfermedad. Es todo lo contrario. O sea, la información que yo tengo, puedo yo estar equivocado, ¿verdad? Yo no soy tampoco un experto en el tema, ¿verdad? Yo pues, he participado en estos temas y todos los días leo y estudio un poco, ¿verdad? Yo les dije que durante un tiempo pues yo pertenecía a MUFON y me mantenía al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Pero con respecto a si esto ha ocurrido, yo tengo casos de personas que se han acostado y se han levantado con marcas en el cuerpo, o se han levantado con
Por ejemplo, yo conozco una persona muy cercana a mí que tuvo una experiencia de este tipo y se levantó en la mañana, las puertas de la casa estaban abiertas y en su espalda había la señal como si le hubieran sacado una muestra de tejido. ¿De acuerdo? Wow. Entonces, esas cosas pues pueden ser unos elementos indicadores. Pero de la misma forma en que Iraida nos contaba, que fue lo que le dijo el ministro de Unity, la forma de protegerse es precisamente utilizando la voluntad. Lo que muchas personas en un momento dado hicieron fue reclamar su derecho como ser humano al respeto a su integridad, ¿verdad? Que fue lo que Iraida nos compartía, ¿verdad? Cuando ella hablaba de su experiencia. Muy bien. Ahora, después de todo esto, ahora te pregunto, después de todo esto, ¿cómo esto cambió tu vida? ¿Cómo esto ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu punto de vista? Wow. Pasa es que ya ha pasado bastante tiempo, pero aunque tú no lo creas, últimamente he querido que me vuelva a pasar. No sé por qué, ¿verdad? Los otros días se lo estaba comentando a Ernesto. Yo me imagino, porque me ha dado un deseo bien grande de irme al campo, no sé, un sitio donde sea más solitario. Y se lo comenté a Ernesto y digo, yo no sé por qué. Y es un deseo bien extraño porque yo no soy de campo, o sea, a mí me gusta vivir así en la ciudad y qué sé yo. Y últimamente me está pasando eso, pero he tenido el deseo de volver a que me vuelva a pasar, a vivir otra vez la experiencia. Quizás en aquel momento, pues, no sé, estaba muy joven o estaba madura, no sé, no aproveché, eso que me pasó, porque inclusive muchos años después yo me leí un libro que se llama La desaparición del universo, que me imagino que lo has leído alguna vez, y yo decía, ¿será lo mismo? Porque me lo pregunté. Porque me dieron mensajes, pero como en aquel momento, pues, yo se lo contaba a la gente, así, a mi tía, a mi familia, ocurría, porque definitivamente, inclusive lo de la distillería aquella que fue un fuego bien grande, pero uno, ¿verdad?, lo tomaba pues como que era un sueño, cosas que pasaban a la hora que yo decía, en el lugar, o sea, me pasó muchas veces. ¿Y cómo me ha cambiado ahora? Pues, todavía me sigue pasando, o sea, pero yo pienso que es natural mío. O sea, yo te puedo decir algo y te pasa y tú me dices, ay, Dios mío, o ese es mi trabajo aparte de eso. Pero sí me gustaría que me volviera a pasar porque me siento madura ahora, o sea, que el mensaje puede ser que yo lo capte mejor. Esa soy yo, ¿verdad? Acá, desde mi mente. Bueno, pues lo que pasa es que cuando veas el documental de Encuentros Cercanos del Quinto Tipo, el Dr. Greer creó un protocolo, que incluso hay una aplicación que tú puedes bajar, donde está el protocolo para tú hacer contacto consciente. ¿De acuerdo? Que incluso el Dr. Greer compartió con el ejército francés, o sea, él fue llamado por el gobierno de Francia para enseñarle al ejército de Francia el protocolo, en donde incluso una de las cosas que tú haces es que tú le das las coordenadas a estos seres donde tú estás. Tú le dices, yo estoy en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, para que los guíes. Y se han hecho experimentos con respecto a esto y comienzan a haber mayores avistamientos en la zona. Pero en ese documental, que creo que está en Netflix o está en Amazon Prime, te explica, y está la aplicación que tú la puedes bajar en el Apple Store, si es que tú tienes un iPhone o un Android, también está la aplicación, y donde está todo el protocolo que tú puedes utilizar para hacer estos contactos conscientemente. Voy a hacer. Porque yo, por ejemplo, hago eso para mi doble cuántico, cuando quiero algo, cuando necesito algo, yo hago lo de las coordenadas, pero lo hago para mi doble cuántico, y entonces se me da en 2 o 3 días lo que rayo sea, pues se me da. Espérate, para los incautos como yo, ¿qué es el doble cuántico? El doble cuántico lo trae a la luz este señor que se llama Jean-Paul Garnier Mallet, si no me equivoco el nombre.
por lo menos yo cuando lo practico, en el momento, como dice José, cuando ya me voy a dormir, yo doy mis coordenadas, yo me llamo Iraida Vigo, estoy en el año tal, le pido a mi doble cuántico, qué sé yo, o algo mejor. Y por alguna razón, ¿verdad? Cuando pido lo que es, a mí por lo menos siempre se me ha dado, o algo mejor. Okay, y se llama así el doble cuántico. Se llama así el doble cuántico. O sea, es una versión tuya en un universo paralelo, como quien dice. Okay. Y llevo ya unos cuantos años, bueno, ya tuviste lo que te he contado de lo de la casa, son cosas que pues, pero lo hago, honestamente lo hago. Okay. Entonces, hago el doble cuántico. Estamos en el tope de la hora. Esta transmisión ha sido extremadamente y ahora estamos así, estoy viendo la imagen así como robot de los dos, etcétera, etcétera. Yo creo que basado en todo lo que pasó, esto amerita que volvamos a tener una transmisión del tema en el futuro, preferiblemente con menos, ¿verdad? Eso no depende de nosotros y ya sabremos qué rayos pasó con Liberty y las comunicaciones en Puerto Rico. Sabe Dios si viras a la computadora al lado y ves que Mercurio está retrógrado, pero no más que aquí. Así es que cuento obviamente con ustedes para retomar el tema en una ocasión futura. Los que siguen este programa saben que muchas veces yo quiero despedirme con algún ejercicio de meditación o visualización, lo que sea, pero que esté relacionado el tema, pero aquí como que no le veo por qué pata agarrarlo, y menos que tratar de hacer un ejercicio cuando la comunicación está tan entorpecida. Sería algo terrible, porque dice, quiero que visualices y se queda ahí, o sea, sería un poquito difícil. Pero quiero agradecerte enormemente, Iraida, por llenar este espacio, por ayudarnos en este tema, por honrarnos con tu belleza física y espiritual. A José por explicar como siempre estas cosas de una manera pues comprensible y asequible para el público, y sobre todo a todas estas personas que con mucho amor y mucho interés se quedaron a través de todo este revolú que pasamos con esta transmisión, y se quedaron ahí en lo que resolvíamos el dilema, que ha sido a base de pulmón y a base de celulares y a la cañona. Pero no sabe cuánto agradecemos la lealtad de ustedes y de esta maravillosa fanaticada, y les prometemos que volveremos. Y dicho sea paso, y ahora que te tengo ahí, Iraida, pues te estoy emplazando, porque no he hecho una transmisión contigo a solas hablando de lo que tú haces, así que te estoy emplazando aquí al frente de todo el mundo de que esa la tenemos pendiente. Así es que despídanse ustedes, porque ya mismo. Gracias, José. Gracias, Ernesto. José. No, gracias a ti por habernos acompañado en esta aventura. Gracias por la paciencia en esta transmisión accidentada, pero te agradecemos mucho que tú hayas compartido con nosotros tus experiencias, que son cosas muy íntimas, obviamente, y esto pues a veces no es fácil de compartir. Y a ustedes, mis amigos, como le decía Ernesto, gracias por la fidelidad, por el apoyo, por haberse quedado con nosotros a pesar de y esto pues lo apreciamos, y es la razón por la cual tenemos el compromiso de regresar a una segunda versión donde podemos hablar de otros temas que se quedaron en el tintero y que sé que van a ser de el interés de todos. Gracias, Iraida, gracias, Ernesto, gracias a todos ustedes. Gracias. Que pasen una excelente semana.